Hola, muy buenas tardes. Nosotros somos de la escuela Unitec. Estamos estudiando la licenciatura en psicología y pues bueno, queremos hacerte unas preguntas sobre modelos de intervención en crisis, pero me gustaría antes que te presentaras, por favor. Muy bien, yo soy la licenciada en psicología Angélica Martínez. Okay. ¿Cuál es tu formación profesional? Ok, bueno, yo soy egresada de la UNAM, específicamente de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza. No, bueno, ahí nos hemos tenido, bueno, todos los que estudiamos ahí hemos tenido prácticas en varias, bueno, ahí todos los estudiantes pasamos por diferentes áreas de la psicología, como es experimental, clínica, educativa, social u organizacional, también depende. Bueno, desde ahí data mi experiencia con entrevistas a pacientes y tratamiento, su debido tratamiento. Eso es en el ámbito como escolar. Laboral, he laborado en diferentes instancias. Una de ellas es una escuela privada, aquí cerca de la zona de Iztapalapa, como docente. Otro es, yo creo que uno de los más significativos, en el Centro de Control de Confianza de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México. Ahí me desempeñé con diferentes puestos como psicólogo evaluador, psicólogo supervisor, supervisor de supervisores, jefa de unidad departamental y hasta ahí. Okay. ¿Y por qué escogiste ahorita clínica? Clínica es de las áreas que más me ha llamado la atención durante mi formación académica. A pesar de que me he desempeñado en otros trabajos, nunca he dejado de lado la clínica. Clínica, ¿por qué? Porque siento que en sí la psicología es importante para el bienestar del ser humano, pero clínica, la que más me ha gustado es por los trastornos que se llegan a apreciar ahí, más que a lo mejor en educativa o no sé, social. Sino que clínica, siento que ahí es un punto fundamental para la salud de la población. Okay. ¿Para ti qué es intervención en crisis? Bueno, la intervención en crisis es, tal cual nos dicta una parte del Manual de Protección Civil, brindarle ayuda a algún paciente que ha pasado por alguna catástrofe, ya sea natural o de manera, a lo mejor que ya se viene dando desde hace tiempo. ¿Qué se tiene que hacer con eso? Lograr mantener o contener al paciente, darle contención, para que en ese momento que esté presentando esa crisis, logre tranquilizarse y adaptarse de nuevo a su medio tal cual. Ojo, intervención en crisis también tiene que ver con primeros auxilios psicológicos, no sé si ustedes lo han escuchado. Sí. Ok, primeros auxilios psicológicos se da de manera inmediata. Un ejemplo tal cual es cuando estuvo lo del sismo del 17 de septiembre de hace 3 años. Vienen personas, ¿por qué? Porque todavía están reciente ese evento y se les da sus primeros auxilios. Los primeros auxilios, ¿cuál es la diferencia en intervención en crisis? Los primeros auxilios se dan casi justo en el momento, o sea, ocurrió el evento y viene el paciente y hasta 72 horas todavía se puede considerar primeros auxilios psicológicos. Pasado ese tiempo ya se le puede poner una etiqueta que es intervención en crisis. ¿Por qué? Porque a lo mejor ocurrió en septiembre y hasta febrero todavía tiene esos síntomas de crisis. Síntomas pueden ser tanto físicos como psicológicos. Físicos puede ser, no sé, temblor en piernas, taquicardia, dolores de cabeza, etc. Síntomas de ansiedad, por la mayoría de los presentes. Y psicológicos, pensamientos recurrentes o erróneos la mayor parte del tiempo de que nuevamente va a ocurrir el evento, ¿no? De que por estar pensando que va a ocurrir, a lo mejor no puedo dormir. Y no es porque yo tenga un trastorno, sino porque todo derivado de
ese evento de meses atrás. Para ti, ¿cuál sería el objetivo de la intervención en crisis? El objetivo, intervención en crisis, darle al paciente las herramientas necesarias para que él poco a poco vaya, nuevamente, como lo mencionaba, adaptándose al medio en el que estaba, vaya realizando de manera habitual sus quehaceres. ¿Qué hay que hacer para eso? Dependiendo de cada paciente, es lo que se tiene que hacer. A algunos se les tiene que dar contención, a algunos otras técnicas de relajación, de acompañamiento si es necesario, reforzarle las redes de apoyo. ¿Cuál es el modelo clínico que se utiliza o que tú utilizas? No sé si nada más, o sea, se puede hacer uno o son varios, o tú realmente te enfocas en uno en el que utilices en esos momentos de la intervención. Mira, yo utilizo técnica cognitivo-conductual. Bueno, soy cognitivo-conductual. Entonces, teniendo las bases de cognitivo-conductual, ¿qué es lo que nos dice? Que ante cada situación o ante una situación, el individuo tiene un pensamiento, un sentimiento, posiblemente una reacción física, finalmente una conducta. ¿Qué pasa si ante una situación el individuo tiene el pensamiento erróneo? Pues el sentimiento que surja de él no va a ser el más adecuado para la situación. Puede que tenga o no presencia de síntomas físicos. Y al final, ¿qué va a hacer? Pues que la conducta va a ser errónea. Y como la conducta es errónea, pues me está causando un malestar. Más si es en alguna crisis. ¿Qué es lo que yo hago? Juntar esa parte de cognitivo-conductual con el manual que nos dice Protección Civil. ¿Qué es lo que hay que dar en esas situaciones? ¿Qué nos dice el manual? ¿Nos podrías decir un poco? Justo lo que te estoy manejando, ¿no? Nos hace diferencia entre primeros auxilios e intervención de crisis. Nos dice qué técnicas vamos a utilizar, como estas que te estaba diciendo: acompañamiento, relajación, contención, reforzar las redes de apoyo. Esas son las técnicas que tú ocupas. Justo, ¿cuáles? Pues las que nos hacen referencia en parte cognitivo-conductual. Si una persona llega ansiosa por, digamos, este evento del terremoto, pues se le valora, se le hace la entrevista y uno mismo checa nuevamente qué es lo que se le tiene que hacer en ese momento. A lo mejor pacientes llegan así, con ese tipo de crisis, pues se les da una técnica de relajación, de contención, tal vez acompañamiento, para que logren adaptarse nuevamente a esa situación, bueno, a lo habitual. ¿Qué pasa si a lo mejor yo estoy evaluando a esa persona y me doy cuenta que no nada más necesita eso, sino necesita un tratamiento más específico? Se le manda a otros servicios. Justo, ¿por qué? Porque es lo que dice el manual. Una cosa importante es que tenemos que salvaguardar la integridad del paciente. ¿Cómo qué serían las otras instancias? O sea, si nosotros no lo podemos contener, ¿hacia dónde procedemos? No es que no lo podamos contener, sino que a lo mejor nuestra parte está en darle la contención, pero me estoy dando cuenta que esta persona a lo mejor ya tiene algún problema psiquiátrico o que necesita también apoyo de psiquiatría. ¿Para qué? Para que a lo mejor le den algún fármaco y pueda controlar esa ansiedad que tiene. Esa es una parte, ¿no? A lo mejor otra intervención en crisis podría ser un niño maltratado y demás. Pues ahí yo lo que tendría que hacer es justo referirlo a DIF o alguna instancia similar. O reportarlo. ¿Por qué? Porque ahí ya la vida del paciente corre riesgo. No que él esté atentando hacia él, sino que a lo mejor los adultos con los que convive. Sí, ya su entorno, ¿no? Exactamente. ¿Nos podrías explicar o dar un ejemplo, por ejemplo, de cuál sería una técnica de relajación
¿Y cuál sería una técnica de contención, por ejemplo, específicamente? Y la otra duda que tengo, nosotros como profesionales en el acompañamiento, ¿hasta dónde es nuestra limitante? Porque tengo entendido, podemos llevar el acompañamiento, pero debe de haber un límite, quiero yo pensar. Ujú. Entonces, esas serían mis 3 preguntas. Muy bien. Bueno, técnicas de relajación. Yo manejo la técnica de relajación muscular progresiva, Ujú. muy larga, pero se pretende relajar a todo el cuerpo. Otra técnica de relajación es el entrenamiento autógeno. Ese autógeno consta de hacer que el paciente sienta diferentes, diferentes sensaciones en las extremidades, en la cabeza, en la frente, en el plexo solar, incluso con frecuencia cardíaca, respiratoria, para que se vaya relajando. Ajá. Esa técnica no se aplica de manera en una sola sesión. ¿Por qué? Porque primero se tiene que enseñar al paciente para relajarse. Okay. Lo importante antes de aplicar una relajación es enseñarle al paciente a respirar. Inhalar profundamente y exhalar por la boca. Ajá. Uh-huh. ¿Para qué? Para que él poco a poco se vaya relajando. Ya una vez que esté el paciente relajado, que ya había aprendido la relajación, ya se le puede empezar a inducir alguna parte de alguna técnica. Okay. La parte del acompañamiento. Obviamente sí tenemos límites, ¿no? No podemos meternos en cosas que no. Lo que sí se puede hacer con el paciente es llegar como a un acuerdo, a un contrato de, mira, fíjate, yo entiendo que te sientes de esta manera por esto que pasó, pero ¿qué te parece si para que salgas, no sé, para que te sientas un poco mejor o esta sensación de mejoría se prolongue, podemos apoyarnos, no sé, en el familiar que tú más le tengas confianza, algún amigo, algún vecino, no sé. Uh-huh. Esto como para qué, para obligar al paciente a que no nada más sea el bienestar aquí en el consultorio, sino que también vea que se puede llegar a eso en casa. Okay. Ajá. Si él nos lo permite, lo hacemos, ¿no? O incluso a lo mejor en algún desastre natural, imaginando escenarios extremos, ¿no? Uh-huh. Que no tenga dónde ir, oye, mira, ¿qué te parece si me das el número telefónico de tu familiar? A quien más confianza le tengas, le hablamos, o al más cercano. Uh-huh. Adelante, si él te da el permiso, sí. Okay. Importante, si está en riesgo su vida, obviamente, pues sabes que ya una vez que te explica todo, le puedes decir, bueno, ¿qué te parece si hacemos partícipe de esto a la persona que tú me indiques que pueda venir para que te sientas un poco mejor? Okay. Si el paciente lo permite. Uh-huh. De lo contrario, pues sí ya tendríamos que tomar otras medidas, como a lo mejor, pues sí ya hablar a un psiquiatra o algo así para que él aplique alguna técnica que pueda ayudarnos a controlar a este paciente y ver por su integridad y sobre todo también la de nosotros, suponiendo que hay pacientes que son muy agresivos. Sí, claro. Ok, y retomando entonces alguna experiencia que nos puedas compartir o que tanto se te haya dificultado o más te haya dejado dificultad o algo que nos quieras ayudar. Retomando eso, yo hice mi servicio en el Hospital General, en la clínica contra el tabaquismo, en el área de neumología. Ahí pues llegan pacientes que son adictos a tabaco, pero no siempre te llegan por adicción a tabaco. Hay ocasiones que sí los llegas a recibir por alguna otra adicción. Uh-huh. Y también hay veces que la coordinadora pues, nos hace ir a otros servicios a dar malas noticias, como nosotros lo llamábamos. ¿Cuáles son malas noticias? Es un hospital, tienen todas las especialidades. Una de ellas ya sea cancerología o cardiología, ¿no? Y justo
pues nos tocó dar la mala noticia a los familiares, ¿no? Que el paciente ya estaba en fase terminal. No puedes llegar y decirle, ay, ¿sabe qué? Su paciente, su familiar, ya nada más le quedan 2, 3 días. Vale, ¿no? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pues así que, primero, estar tranquilo tú y consciente de que no es una noticia fácil. Tú la tienes que digerir antes de darla. Tienes que recurrir pues a esta parte de un tanto de tanatología para aplicarla con los familiares, ¿no? Y que ellos se vayan despidiendo de su familiar, de su ser querido. Una de estas formas es que, bueno, o sea, ellos dicen es que lo queremos mucho, no queremos que se muera, pero bueno, tampoco lo pueden tener así sufriendo. Entonces, esa fue la mala noticia que tuvimos que dar, no nada más yo, otros 2 compañeros, pero sí una forma de apaciguar es empezar con tanatología. En este caso ellos abordaron ese tema y justo la familia captó luego por qué les estaban diciendo eso, y ya yo les tuve que dar la noticia y decirles, ¿saben qué? Su familiar se va en tanto tiempo máximo. Entonces, aprovechen lo poco que lo pueden ver en estas visitas, ¿no? Sí, la familia pues sí, no te voy a decir que estaba contenta, lo aceptó de la manera más tranquila. Ocurrió el deceso del familiar, van a darnos las gracias. En el sismo del 2017, ¿no te tocó apoyar como profesional en algún caso? ¿En intervenir en crisis en algún caso? Apoyar no, no, porque ya no estaba en la secretaría, justo salí en marzo. Okay. Pero 2017 vino una niña de secundaria, no recuerdo de qué grado, pero era de secundaria. No vino en septiembre, vino en enero, febrero de 2018. Y decía que ella tenía miedo de que volviera a ocurrir eso, ¿no? Entonces, a partir del sismo, muchas escuelas implementaron lo que eran los simulacros, ¿no? ¿Qué es lo que le pasaba a esta chica? Cada que la escuela tocaba la campana o el timbre, decía, bueno, ya es un simulacro, a los alumnos no se les avisaba. ¿Por qué? Porque teóricamente a ellos me comentaba que cada semana se les daba un curso de qué, o se les repetía las indicaciones de qué hacer en caso de que sonara esa alarma, que tenían que salir ordenadamente y demás, ¿no? Primero sacar a las personas que tuvieran alguna discapacidad, que en su salón sí había, me comentaba. Entonces, los simulacros pues se hacen de manera sorpresa, ¿no? A la chica lo que le pasaba es que cada que escuchaba esa timbre del simulacro, le empezaba a faltar el aire, tenía visión borrosa, empezaba a pensar que se iba a morir, que sus familiares se iban a morir, que nadie la iba a encontrar. Todo eso en cuestión de segundos. Y entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que ella se quedaba sin hacer nada en el salón. Y como ella se quedaba ahí, y era de las primeras cerca de la puerta, no dejaba bajar a los otros estudiantes, que efectivamente no sabían si era un simulacro o era real. ¿Por qué vino ella aquí? Justo por eso, porque la escuela la mandó. ¿Por qué? Porque no nada más está poniendo en riesgo su integridad, sino la de todo el grupo. ¿Qué es lo que me dice ella? No, dice, es que yo me quedaba parada, pero yo en mi imaginación sí caminaba y yo ya estaba en el patio. No, ella seguía ahí. En esa ocasión me tocó intervenir. ¿Qué pasó? A ella se puede tomar como un trastorno de estrés postraumático por el tiempo que había ocurrido. Lo que implementa la escuela es decirle, ¿sabes qué?
a ti que se ponen de esa manera en esas situaciones, te vamos a decir que tal día, a tal hora, vamos a hacer simulacro. ¿Para qué? Para que al momento que tú escuches, te bajes. Perfecto. ¿Qué otra medida implementaron en la escuela? Ok, tú que te sientas al lado de ella, si ves que en algún momento del simulacro o de algo real se queda plasmada, la tomas y te la llevas. O se la lleva. En cadenita, 4 o 5 en cadenita, adelante. Eso es lo que implementaron. ¿Qué pasa con esta chica? Ya que viene aquí, viene, le hago la entrevista, me llevé 2 sesiones en la entrevista. Le dije, ok, te tengo que aplicar ciertas pruebas para ver más específicamente cómo es que hay que hacer tu intervención. Y si solamente fue a partir de ese sismo o de sucesos anteriores, sismos anteriores más leves o algún incendio, no sé, algo. Ok, ya no vino la niña. ¿Qué es lo que me dice su mamá? No, es que yo no quiero que le apliquen esas pruebas a mi hija. Mi hija no está loca. Pero yo le había dicho a la señora que de ser necesario se iba a requerir atención psiquiátrica. ¿Por qué? Porque como saben, la psicología les da las herramientas para que logren controlarse, ¿no? Actuar ante cierta situación. La psiquiatría a nivel medicinal logran controlar, nos ayudan a controlar los síntomas físicos, ¿no? De ello. Hasta ahí se quedó así. Esa lesión de esa. Entonces, eso sí me llegó. Dije, bueno, o sea, la traen porque la escuela la manda, y si no la manda, ¿qué va a hacer la niña? O la señora la hubiera traído. Y ojo, ese es un peligro. ¿Por qué? Porque ahorita a lo mejor está en secundaria, o a lo mejor ya está en otro grado, ya está en prepa. ¿Qué va a hacer esa niña cuando se presente un suceso similar? Que no estoy diciendo que va a pasar, pero ¿qué va a hacer? Sí, ya sea incendio, ya sea sismo, inundación, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Cómo va a ser esa reacción? ¿Y a cuántas personas va a exponer? ¿Tú qué crees que necesite un profesional, obviamente psicólogo, para realizar la intervención en crisis? ¿Cómo podría, tú qué consejo nos podrías dar a nosotros futuro que vamos a tratar un caso así? ¿Qué tendríamos que tener? ¿Qué herramientas? ¿Cómo nos tendríamos que observar, ver? Ok. Algo importante que a mí me quedó marcado desde que inicié en clínica es que la maestra nos decía, hay que ser amoral. En el consultorio hay que ser amoral. En el consultorio tú no eres, a lo mejor si eres la persona que te gusta juzgar a las demás, tú no eres esa persona. Tú eres una persona que va a escuchar al paciente y le va a dar herramientas para que solucione ese problema. Ojo, eso es importante, ser amoral. Escuchar al paciente, no juzgar, no criticar, no decir, ay, por eso se está alarmando, no. Hay que ser objetivos, ser amorales. Esa es una. Otra cosa importante, escuchar al paciente, tener escucha activa. La escucha activa es muy importante. ¿Por qué? Porque justo en el discurso del paciente te puedes dar cuenta qué tanto te está diciendo la verdad o qué tanto no. A lo mejor te dice una cosa al inicio y a la mitad tú le vuelves a reformular esa pregunta y te dice otra cosa. Entonces de ahí puedes confrontar. A ver, permítame. Usted me dijo al principio esto y ahorita me está diciendo esto. ¿Cómo pasó? O a lo mejor fueron 2 situaciones diferentes. Cuente. Eso es importante. Escucha activa. Aparte, saber acerca del lenguaje no verbal. Para saber en qué momento te están mintiendo o no les gusta algo. Porque muchas veces, aunque el paciente te diga, ay, lo que tú quieres escuchar si quieres, su lenguaje no verbal te dice otra cosa. Y ojo ahí, es importante. Recuerda que todo englobado te va a llevar a alguna cosa, ya sea un diagnóstico o alguna pista. Esa es una parte. Otra cosa,
como les decía, mantener la calma. Que a lo mejor si el paciente viene en crisis y tú te desesperas o vienes enojada de otras cosas, no va a funcionar. Pues mantener la calma, decirle al paciente, bueno, tener esta parte de empatía con el paciente, que él se sienta escuchado y también acompañado, ¿no? Que sé que le estoy contando esto y me va a ayudar, ¿no? Cómo hacer esta parte de escucha activa es importante. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú en la retroalimentación con el paciente se la regresas, ¿no? Usted me dijo esto, yo le aconsejo hacer esto y hacer esto. Ah, sí me puso atención, aunque sea mínimo lo que te haya dicho. Ese tipo de cosas son a veces importantes. Formación como profesional, pues sí, no nada más se necesita licenciatura, también se necesitan varios estudios, diplomados si quieres, especialidades para poder estar al día de ello. Recuerda que nuestra profesión es de cambio constante. Lo que está vigente ahorita, a lo mejor mañana ya no lo es. Pero no quiere decir que lo de hoy ya no me va a servir mañana. Claro. Exactamente. Tengo que estar al día para ver qué otras cosas puedo estar conjugando que me lleven al bienestar. Y sobre todo esta parte, ver el bienestar del paciente y el tuyo. Tener siempre claro en qué momento ya hiciste tú tu parte y ahora de aquí para allá le toca a otras áreas hacer su parte o darle una atención integral para el bienestar del paciente. Eso. ¿Ya? Tú primero, uno. Yo esto. Bueno, ya nada más por último, para que también salga. Queríamos pues, agradecerte toda esta información, pues nos va a servir mucho a nosotros como futuros profesionales. Como dices, la licenciatura pues no es suficiente, pero pues sí es una herramienta que nos puede impulsar, ¿no? O encaminar con la teoría a lo que tendremos que hacer después, más la preparación que nosotros tendremos que seguir teniendo posteriormente. Pues te queremos agradecer por tu apoyo. Pues aprendimos bastantes cosas y pues nada más, muchas gracias. Okay. Gracias, Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.